Hermanos, el Señor les bendiga. Soy el pastor Marco Rendón de México. Sean bienvenidos a este discipulado titulado Conociendo al Espíritu Santo a través de sus atributos. Me alegra mucho que podamos estudiar juntos, aunque sea a través de este video, para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy vamos a profundizar en quién es el Espíritu Santo y cómo sus atributos nos revelan su carácter y su obra en nuestra vida. El objetivo de este curso es que pastores, maestros y líderes ministeriales vivan una vida llena del Espíritu, guiada por su carácter y manifestación. Como introducción de este discipulado, tenemos lo siguiente. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, juntamente con el Padre y el Hijo. No es una fuerza impersonal ni un simple símbolo religioso, sino Dios mismo habitando en el creyente. Su obra ha estado presente desde la creación del mundo a lo largo de toda la historia bíblica y se manifiesta hoy en la vida de la iglesia y de cada hijo de Dios. Es decir, en la vida de la iglesia y de cada creyente como hijo de Dios. Desde el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo participando en la creación. Esto lo podemos nosotros confirmar en Génesis capítulo 1, versículo 2, inspirando a los profetas en Ezequiel capítulo 2, versículo 2, capacitando a los jueces y reyes para cumplir la voluntad de Dios en el libro de Jueces capítulo 6, versículo 34, en el libro de Primera de Samuel capítulo 16, versículo 13. Sin embargo, su manifestación más plena llega en el Nuevo Testamento, cuando Jesús promete a sus discípulos enviarles al Consolador. Esto nosotros lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice, el cual estaría con ellos para siempre. En otras palabras, el cual estaría con nosotros para siempre. El día del Pentecostés marca un punto clave en la historia de la iglesia. El Espíritu Santo desciende con poder sobre los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Capacitándolos para predicar con valentía, confirmando el mensaje con señales y dando inicio a la expansión del Evangelio en todas las naciones del mundo. El Espíritu Santo cumple múltiples funciones esenciales. Por ejemplo, convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Juan capítulo 16, versículo 8. También regenera al pecador dándole nueva vida en Cristo. Tito capítulo 3, versículo 5. Santifica y transforma al creyente para reflejar la imagen de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Guía a la verdad según Juan 16, 13 e ilumina el entendimiento de las Escrituras. El Espíritu Santo otorga dones espirituales para la edificación de la iglesia. Esto lo vimos en el discipulado anterior y la cita bíblica es Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11. Y por último, produce fruto en la vida cristiana: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto también lo vimos en el discipulado anterior y la cita bíblica es Gálatas 5, 22, 23, lo que conocemos como los frutos del Espíritu. En resumen, el Espíritu Santo es el Dios presente
y activo en nosotros. Es nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro guía y fuente de poder. Una vida cristiana, mis hermanos, sin el Espíritu Santo es imposible, porque es el quien nos capacita para vivir en santidad y cumplir la misión que Cristo encomendó a su iglesia. ¿Y cuál es esa misión? Mateo 28, 19 y 20. La gran comisión. Ir por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos a todas aquellas personas que aún no han escuchado de la palabra de Dios. Y al final dice, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar del Espíritu Santo? ¿Y cuántas veces hacemos un alto para pensar en sus atributos? Yo creo que muy pocas veces. Para poder entender los atributos del Espíritu Santo, es necesario tener presente su fundamento bíblico, ya que la Biblia nos enseña que Jesús es Dios, pero también que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia nos enseña que Dios el Padre es perfecto en todo, pero también el Espíritu Santo lo es en todo. Les comparto el fundamento bíblico sobre el Espíritu Santo. En 2 capítulo 3, versículo 17, Pablo escribe a la iglesia, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, refiriéndose al Espíritu Santo, allí hay libertad. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En otras palabras, y conoceréis al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo os hará libres. Qué gozo, mis hermanos, nos debe dar el saber que el Espíritu Santo nos revela la verdad divina y nos hace libres de la esclavitud del pecado. Otro fundamento bíblico lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 30, que dice lo siguiente, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este versículo nos dice que no lo contristemos, pero que intentemos por contristar. Vayamos a su significado bíblico. La palabra contristar significa entristecer, causar dolor o afligir el corazón del Espíritu Santo. Lo que significa que debemos cuidar nuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para no apagar su obra en nosotros. Es decir, para no estorbar el propósito divino de Dios para nuestra vida, para nuestro ministerio. El texto bíblico central de este estudio es el siguiente. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Esto lo pueden ustedes leer en Juan capítulo 14, versículo 26. Pero ¿qué significaron, hermano, hermana, estas palabras para los discípulos? Estas palabras de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, que no debían temer al futuro, porque el Espíritu Santo estaría con ellos como presencia viva de Cristo. Él ya no estaría físicamente, pero a través del Espíritu Santo ellos podrían seguir sintiendo la presencia viva de Cristo en sus vidas. En segundo lugar, el Espíritu
aseguraría la transmisión fiel del mensaje de Jesús, guardando la memoria de lo enseñado y revelando con mayor claridad lo que no habían entendido en ese momento. Les daría la sabiduría y el poder para predicar el Evangelio en medio de cualquier oposición. Es decir, el Espíritu Santo les daría la sabiduría y el poder para predicar a pesar de toda persecución que ellos pasarían, que ellos vivirían, que ellos sufrirían, porque la iglesia iba a ser perseguida y necesitaban la sabiduría y el poder para predicar ese evangelio, el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿qué significan esas mismas palabras? ¿Qué significa esa misma promesa de Jesús para nosotros hoy? En primer lugar, que el Espíritu Santo sigue siendo nuestro maestro interior, iluminando las escrituras. En segundo lugar, nos recuerda las palabras de Jesús en los momentos de necesidad. Y en tercer lugar, nos da paz y dirección en tiempos de incertidumbre, cumpliendo la promesa de que no estamos solos. Le repito, nos da paz y dirección en tiempos de incertidumbre, cumpliendo la promesa de que no estamos solos. Hay una promesa hermosísima en la Biblia que dice que no estaríamos solos, que el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y esto, hermano, debe de ser de mucho gozo en nuestra vida, de mucho gozo para nuestro ministerio, el saber que no caminamos solos, que no estamos solos en esta vida, que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Ahora sí, entremos al tema del curso. Todo esto fue solamente la introducción. Vamos ya de lleno a nuestro discipulado, los atributos del Espíritu Santo. El primer atributo del Espíritu Santo es su eternidad. ¿Qué significa la eternidad del Espíritu Santo? Significa que el Espíritu Santo no tiene principio ni fin. Ha existido por siempre, igual que el Padre y el Hijo. El fundamento bíblico de esta definición lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 14, que dice lo siguiente: cuando más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, refiriéndose al Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, el cual limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué significa Hebreos 9:14? Que el Espíritu Santo no fue creado, que el Espíritu Santo es eterno como Dios es eterno, porque Él es Dios. Su acción no está limitada al tiempo ni al espacio. ¿Cómo debemos vivir este atributo de la eternidad del Espíritu Santo? Debemos vivirlo confiando en que el Espíritu Santo obra más allá de nuestras circunstancias momentáneas. Su obra es continua y permanente. Con esta seguridad, hermanos, debemos de vivir cada día de nuestra vida. El Espíritu Santo obra más allá de nuestras circunstancias. Su poder, presencia y propósito no dependen de lo que nosotros vemos, sentimos o atravesamos. Las circunstancias pueden limitarnos, pero nunca limitan a Dios. Él actúa en lo visible, pero también actúa en lo invisible, en lo que entendemos y en lo que no entendemos, cumpliendo siempre el plan perfecto del Padre para nosotros. Les comparto 7 verdades
de que el Espíritu Santo obra más allá de nuestras circunstancias. Verdad uno, el Espíritu Santo no está sujeto a nuestras limitaciones. Mis hermanos, la Biblia muestra que Dios no se detiene ante las barreras humanas. Pablo, por ejemplo, escribió sus cartas más profundas estando en la cárcel, porque el Espíritu Santo seguía inspirándolo más allá de su encierro. Leemos en 2 de Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades, dice Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. De otra manera, dice Pablo, mas la palabra de Dios no está encarcelada. ¿Cómo debemos entender esta verdad? De la siguiente manera, mis hermanos. Aunque tus circunstancias sean adversas, llámese enfermedad, crisis, oposición, problema, rechazo, el Espíritu Santo sigue obrando en ti y a través de ti para que cumplas el propósito de Dios. Verdad 2. El Espíritu Santo transforma el entorno desde adentro hacia afuera. En Hechos 16, versículo 25 y 26, Pablo y Silas, dice el relato, que estaban presos, pero en vez de desanimarse, cantaban himnos. El Espíritu Santo usó esa adoración para provocar un terremoto que rompió las cadenas y abrió las puertas. Les leo la cita bíblica. Hechos capítulo 16, versos 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cómo debemos entender esta verdad? De la siguiente manera, que el Espíritu Santo puede cambiar un ambiente hostil de opresión en un escenario de milagros, aunque todo alrededor parezca igual. Aunque todo a nuestro alrededor, mis hermanos, parezca que no cambia, que no está sucediendo nada, el Espíritu Santo sigue obrando. De tal manera, hermanos, que en cualquier momento la situación que estamos viviendo va a cambiar a un ambiente de milagro, de bendición para nuestra vida. Verdad 3. El Espíritu Santo revela la perspectiva de Dios. Es decir, nuestras circunstancias pueden hacernos ver el problema, pero el Espíritu Santo nos hace ver el propósito. Miren, vean cómo cambia la perspectiva. Nuestras circunstancias pueden hacernos ver el problema, pero el Espíritu Santo nos hace ver el propósito que tiene ese problema para nuestra vida. El Señor en su palabra dice, y sabemos, es decir, estamos plenamente convencidos de los que amamos a Dios, todas las cosas, buenas y malas, y muy malas, no resultan a bien. Les comparto este texto bíblico y lo encontramos en Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En otra versión dice, y el Espíritu traerá a la memoria todo lo que yo les he enseñado. Veamos el siguiente ejemplo bíblico. José fue vendido como esclavo, pero comprendió más tarde que Dios usó esa situación para salvar a muchas vidas.
Miren lo que dice Génesis 50, 20. Cómo José se dirige a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas yo lo encamino a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vemos, hermanos, que lo que de repente pareció ser lo peor que le pasaba a José, más tarde José comprendió que fue lo mejor que le pudo haber pasado. El que sus hermanos lo hayan vendido como esclavo y de esa manera llegar a Egipto, donde más tarde, dice el relato bíblico, que él fue el segundo hombre más poderoso solamente abajo de Faraón. Y gracias a que él llegó a estar en el trono de Egipto, el pueblo hebreo tuvo sustento cuando vino el hambre a la nación. Verdad 4. El Espíritu Santo intercede cuando no sabemos qué hacer. En nuestras circunstancias más difíciles, muchas veces no sabemos ni orar. Y vaya que esto es verdad. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros conforme a la voluntad de Dios Padre. Esto lo confirma el siguiente texto bíblico, Romanos capítulo 8, versículo 26, que dice lo siguiente: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras versiones dice, con palabras que no se pueden expresar en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. ¿Qué debemos entender de esta verdad? Que incluso cuando estamos agotados o confundidos, el Espíritu Santo está activo moviendo el cielo a nuestro favor. Es lo que les decía. Cuando nosotros, hermanos, estamos agotados y estamos cansados, ya no tenemos más fuerzas para seguir adelante, el Espíritu Santo está activo trabajando. La palabra del Señor dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también. Tenemos a un Dios que todo el tiempo está trabajando. Tenemos a un Salvador que todo el tiempo está trabajando, intercediendo por nosotros. Pero tenemos al Espíritu Santo que todo el tiempo está en movimiento, que todo el tiempo está activo, moviendo todo para que nosotros seamos bendecidos. Verdad 5. El Espíritu Santo abre puertas que parecen cerradas. Esto es, hermanos, circunstancias adversas pueden hacernos pensar que todo se acabó, que no hay más esperanza, pero el Espíritu Santo crea caminos donde no los hay. Les comparto este texto bíblico, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice lo siguiente: yo soy el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Les comparto este ejemplo bíblico. Hechos 12, versículos 6 al 10. Pedro estaba custodiado por soldados, pero un ángel del Señor lo liberó milagrosamente. ¿Qué entendemos de este versículo? Que para el Señor no hay imposible. Cuando Él, hermano, ha determinado, hermana, ha determinado algo para nosotros, no hay quien pueda impedir que esa puerta se nos abra. Y cuando Él nos ha abierto una puerta, no hay quien no la cierre, porque Él es el que abre y Él es el que cierra. Su palabra dice, yo soy el que pongo gobernantes y yo soy el que quito gobernantes. Es parte de la soberanía del Espíritu Santo, es parte de la soberanía de nuestro Dios. Verdad 6. El Espíritu Santo fortalece nuestro hombre interior. Más allá de las circunstancias
que estemos pasando, que estemos viviendo, el Espíritu Santo produce en nosotros una fuerza que no es humana. Él produce en nosotros, mis hermanos, una fuerza sobrehumana. Miren lo que podemos entender de Efesios 3:16. Dice lo siguiente: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es una confirmación de que somos fortalecidos por el Espíritu Santo, por su poder y por su fortaleza. Y entonces nosotros no andamos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Dice su palabra: diga al débil, fuerte soy, gloria a Dios. Ahora, ¿qué debemos entender de esta verdad? Que quizá la situación no cambie de inmediato, pero el Espíritu Santo te cambia a ti para que la enfrentes con fe. Tenemos que ser pacientes. Dejar, hermano, que el Espíritu Santo obre. Que Él, hermano, nos fortalezca y nos dé esa fe que nosotros necesitamos para enfrentar esa adversidad y cambiemos esa situación. Pero debemos ser pacientes, no desesperarnos, no perder la fe, sino mantenernos firmes, parados sobre la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo, confiando en que Él está en control de todo lo que está pasando en nuestra vida. Verdad 7 y última. El Espíritu Santo cumple el plan eterno de Dios. Aun si nuestras circunstancias parecen fuera de control, el Espíritu Santo sigue ejecutando el plan de Dios porque nada, nada, mis hermanos, lo detiene. Les comparto el siguiente texto bíblico, Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Las circunstancias pueden ser un desierto. Las circunstancias pueden ser una tormenta o una cárcel. Pero el Espíritu Santo no está limitado por el clima de nuestra vida, por lo que pasa en nuestra vida. Él sigue hablando, guiando, transformando y obrando conforme al propósito eterno de Dios. Por eso, más que pedir que cambien las circunstancias, debemos pedir que el Espíritu Santo nos ayude a ver cómo Él ya está obrando en medio de ellas. Quedémonos con la siguiente reflexión. El Espíritu que hoy te guía es el mismo que se movía sobre las aguas en la creación. Qué seguridad, mis hermanos, saber que Él no cambia, que Él no muta, que no caduca. Él es el mismo. El Señor dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no cambia, mis hermanos. Él permanece fiel eternamente y para siempre. El segundo atributo del Espíritu Santo es la omnipresencia. Su definición es la siguiente: el Espíritu Santo está en todas partes al mismo tiempo. Entonces, la omnipresencia del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo está en todas partes al mismo tiempo. Este fundamento bíblico lo podemos nosotros leer en Salmo 139:7. Miren lo que el salmista escribe: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Cómo entendemos esto? Que no hay lugar donde el Espíritu de Dios no esté presente. Su presencia llena todo el universo. El Espíritu Santo de Dios está en todo lugar. No hay un solo lugar de la creación, mis hermanos, donde el Espíritu Santo no pueda estar.
Él lo cubre todo, Él lo llena todo. ¿Y cómo debemos vivir este atributo de la omnipresencia del Espíritu? Sabiendo que no podemos ocultarnos de Dios. Por lo tanto, debemos vivir con integridad en todo momento. ¿Por qué? Porque Él está presente. Estamos llamados a vivir una vida genuina como hijos de Dios, no una vida de apariencia, de mentira, de falsedad. Vivir el atributo de la omnisciencia del Espíritu Santo es saber que Él está presente en todo lugar, en todo momento y conoce todo lo que sucede. Todo esto debería producir en nosotros reverencia, obediencia y una comunión constante con el Espíritu Santo. La omnipresencia no es solo un concepto teológico, es una realidad que transforma la manera en que pensamos, en la manera en que hablamos y en la manera y en la forma que actuamos, porque vivimos conscientes de que siempre, siempre estamos delante de Dios, que todo está desnudo delante de sus ojos. Les comparto 6 maneras de cómo vivir con su omnipresencia. Manera 1. Debemos vivir con conciencia de su presencia constante. El salmista lo entendió así. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué debemos entender, hermanos, de esta manera de vivir? Que no hay un lugar donde puedas escapar de su mirada amorosa. Esto debe motivarte a vivir con un corazón limpio y una fe sincera, evitando la doble vida, evitando ser un hombre, una mujer de doble ánimo. Manera 2. Debemos vivir en santidad, sabiendo que el Espíritu Santo siempre está presente. Nuestras acciones públicas o privadas deben reflejar que Él nos ve. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, es una invitación a vivir en santidad. Miren lo que escribe el apóstol Pedro. Sed santos porque yo soy santo, hablando el Señor. Un ejemplo bíblico de un hombre que entendió que el Espíritu Santo estaba atento a todo lo que él hacía, lo encontramos en Génesis, capítulo 39, versículo 9. Dice que José, tentado por la esposa de Potifar, respondió, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aunque nadie más lo veía, José sabía que Dios sí lo veía. Manera 3. Debemos vivir en comunión continua, en comunión constante. La omnipresencia no debe inspirar solo temor reverente, sino también cercanía. El Espíritu Santo siempre está disponible para escucharnos, consolarnos y también para guiarnos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, es una invitación del apóstol Pablo a mantenernos en oración constante. El apóstol Pablo exhorta a los tesalonicenses con esta frase, orad sin cesar. ¿Qué debemos hacer para vivir en comunión continua con el Espíritu Santo? Hablar con Él en cada momento, no solo en tiempo de necesidad, sino como un amigo que siempre está al lado. La cosa más hermosa que podemos hacer es acercarnos a Dios, no solamente, hermano, en momentos de necesidad, para pedir
sino también acercarnos a Él para expresar gratitud, como ese amigo que siempre está esperando que nos acerquemos a Él para hablar, para agradecer, no solamente para pedir. Manera 4. Debemos confiar en su cuidado en todo lugar. No importa lo difícil de la situación o cuán lejos estemos de casa, su presencia nos acompaña. No tengamos temor, mis hermanos. Vivimos unos tiempos muy violentos, tiempos donde la maldad está desatada y por todos lados escuchamos asesinatos, robos, gente secuestrada, gente desaparecida, pero nosotros, hermanos, tenemos la garantía de que el Espíritu Santo cuida de nosotros en todo lugar. Isaías capítulo 41, verso 10 dice lo siguiente: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Este versículo, mis hermanos, es un recordatorio de la compañía de Dios en nuestro diario caminar por esta vida. Un ejemplo bíblico lo encontramos en Daniel capítulo 6, versículo 22. Daniel en el foso de los leones no estaba solo. La presencia de Dios estaba allí, cerrando la boca de los leones. Manera 5 de vivir. Evitar la hipocresía. La omnipresencia del Espíritu Santo desenmascara toda apariencia religiosa vacía. Él ve lo que hay en lo profundo del corazón. Hebreos 4:13 es un recordatorio a que un día seremos juzgados por Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, la vida cristiana no se vive solo en el templo, sino en todo lugar, bajo la mirada constante de Dios. Esto lo tenemos que tener bien claro, estar bien seguros, mis hermanos, de que no solo somos cristianos cuando vamos a la iglesia. Debemos ser cristianos y dar buen testimonio en todo lugar donde nosotros estemos o a donde nosotros vayamos. Manera 6. Debemos vivir como portadores de su presencia. Hermanos amados, no solo estamos en la presencia del Espíritu Santo, sino que Él habita en nosotros. Donde vamos, Él va. Lo que hacemos, lo hacemos con Él. Que nuestra conducta, palabra y decisiones reflejen que llevamos la presencia de Dios en nosotros. Que nuestra vida, hermanos, manifieste los frutos del Espíritu. Como reflexión final, les comparto lo siguiente. No estás solo en tu ministerio. No estás solo en tus luchas personales. El Espíritu está contigo incluso cuando otros no lo están. Cuando todos se han ido, Él sigue estando allí, en ti y contigo. La omnipresencia del Espíritu Santo no es para sentirnos vigilados como por un juez severo, como alguien que está viendo qué error cometemos para castigarnos. No, sino como acompañados por un Padre amoroso y guiados por un Maestro fiel. Vivir conscientes de esto nos libra del pecado, nos fortalece en la prueba y nos mantiene en comunión íntima con Él. Qué hermoso, hermanos, es saber que no estamos solos, que tenemos al Espíritu Santo de Dios al cuidado de nuestras vidas, guiándonos, esforzándonos, trabajando, hermanos, activamente en beneficio de todos y cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y con esto damos por terminada la primera sesión. Un abrazo desde México y mis bendiciones para todos ustedes. Les amamos en el amor del Señor. Amén, amén y amén.